Bendiciones, familia de la fe. No se olvide de suscribirse al canal de YouTube, denle un like a este programa que estamos compartiendo para que usted pueda crecer en su conocimiento de este libro que es la Biblia. Bien, un hermano de Colombia, Telsa, me envió un audio a mi WhatsApp y me consultó: profesor Frank, quisiera que nos explique acerca de lo que es el docetismo. ¿Qué es el docetismo? Esta lección la he titulado así: el docetismo, la negación de la encarnación de Cristo. Bien, la palabra docetismo es una terminología evidentemente teológica. Los docetas eran quienes sostenían una negación, un rechazo en cuanto a la encarnación de Jesús. Ellos consideraban que Jesús no se encarnó, no se hizo hombre como persona humana. Sencillamente fue una suerte de fantasma, algo irreal. Y la palabra doceta en el griego es dokei o dokesis. Se escribe D-O-K-E-I-N o también D-O-K-E-S-I-S. Y significa de forma literal aparentar, asemejar, aparecer o parecer. Evidentemente los docetas sostenían la teoría de que Jesús incorporó un cuerpo aparente, un cuerpo ficticio. No era de todo un ser real humano de carne y hueso. Sin embargo, ¿qué nos dice la Escritura? Vayamos al capítulo 1 de Juan. El apóstol Juan es sin duda el teólogo escatológico, porque fue el privilegiado en escribir una monumental obra de primera, el último libro de la Biblia, Revelación, el Apocalipsis. Y por supuesto el Evangelio de Juan y primera, segunda y tercera de Juan son la formulación, escúchelo bien, cristológica de Jesús. Juan es el teólogo cristológico que enfoca la persona de Jesús, la unión hipostática de Jesús. ¿Qué entendemos por unión hipostática? Es la unión entre dos sustancias. Jesús es y fue perfectamente hombre y al mismo tiempo perfectamente Dios. ¿De acuerdo? Leamos Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, en el versículo 14 leemos lo siguiente: y aquel Verbo fue hecho carne. Nótese bien la expresión que emplea el apóstol Juan. Fue hecho carne, se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, Juan fue un testigo ocular, ciertamente, de la persona, del ministerio terrenal de Jesús. En primera de Juan también leemos en el capítulo 1, en el versículo 1 en adelante, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon. Nótese bien la expresión que usa el apóstol: palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, Juan tuvo que haber abrazado a Jesús, tuvo que haber dado una palma en la mano, tuvo que haberle dado una palma en su hombro, ¿cierto? En reiteradas ocasiones, al igual que también los demás discípulos de Jesús. Juan caminó con Jesús, conoció a Jesús y fue más aún el discípulo amado de Jesús. Dice: lo que palparon nuestras manos, tocante ¿a quién? Al verbo de la vida. Versículo 2: porque la vida fue manifestada. Lo mismo que hemos leído en Juan 1:14. La vida se encarnó, habitó entre nosotros. Él es también el Emmanuel, un título, el Dios con nosotros. Dice: y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y otra vez
la frase, se nos manifestó. Esto no es un docetismo, entonces. La Biblia no apoya, no avala de ninguna forma, escúchelo bien y quiero que lo capte en su fe pensante, teológica, no nos habla de un docetismo. No es que Jesús haya aparentado o parecido ser un ser real de carne y hueso. Jesús lo fue. Asumió al 100% entonces la naturaleza humana, con la gran diferencia de que Jesús gozó de un estado de impecabilidad absoluta y plena. Él fue perfecto, perfecto hombre. Fue semejante al ser humano en el sentido de que tuvo sed, tuvo hambre, requería dormir, vestirse, alimentarse, por supuesto, pero nunca transgredió, nunca pecó. Él fue tentado en todo, según nuestra naturaleza, según nuestra fragilidad, pero jamás de los jamases fue tentado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera lección, la primera parte de este tema interesante, la introducción. Esto sería entonces suficiente, escúchelo bien, para poder afirmar con total certeza de que el docetismo fue una trastocación, una tergiversación de la doctrina cristológica de Jesús, o de la cristología de Jesús. Entiéndase por cristología una rama de la teología sistemática que se encarga del estudio minucioso de la obra de Jesús, de la persona de Jesús, de la humanidad de Jesús, de la deidad o divinidad de Jesús y de su misión y función en la tierra, como rey, como profeta y también como real sacerdocio. De tal forma que usted sacará su propia conclusión. Vamos a adentrarnos más profundamente en este estudio del docetismo. ¿Con quién surgió? Básicamente el docetismo pues negaba la encarnación del Señor Jesucristo. Y hay mucha evidencia en la Biblia de que Jesús asumió un cuerpo de carne y hueso, de que Él se materializó, de que el cuerpo de Jesús no era una apariencia, no era un espejismo, un fantasma o cosa semejante. Era plenamente real. Y la trascendencia de Dios se mezcló y asumió el ámbito material de nuestra carne, de nuestra humanidad caída. Bendiciones. Y no se pierda la siguiente parte de esta lección.